Estamos por ahora hablando es como una introducción a lo que es la Haggadah de Pesaj. Y nosotros tenemos que en la víspera, cuando existía el gran templo, se traía el sacrificio de Pesaj. Hoy en día nosotros en la Haggadah, no en la Haggadah, sino en el Seder de Pesaj, nosotros tenemos un pedacito de carne que es un recuerdo sobre el sacrificio de Pesaj. Solamente un recuerdo. ¿Por qué? Porque al no tener el gran templo no podemos traer sacrificios. Entonces hay un pedacito de carne que va en recuerdo al sacrificio de Pesaj. ¿Qué es lo que pasa? Hoy no tenemos Cohen, no tenemos el Cohen que hace el servicio en el gran templo. Y sobre la importancia de la bendición de los Kohanim, la bendición de los sacerdotes, vamos a ver un ejemplo. El Gaón Mibrisk, el Rebbe Mibrisk, en los años que él vivió en Jerusalén, él acostumbraba a hacer tefilá en su casa. Era muy viejito. Y entonces iba gente a la casa para rezar con él, para que él pueda rezar con Minyan y no tenga que moverse de la casa. Y en la primera época, la gente que iba a rezar a la casa era muy limitada. O sea que tenían justo Minyan, no iba mucha gente a la casa de él. Y tampoco había un Cohen fijo para decir la bendición de los Kohanim, que se hace en la tierra de Israel. Hay una costumbre que en la oración de Shachrit los Kohanim hacen la bendición a todos los que están haciendo tefilá. Pero no había un Cohen que pueda bendecir a la congregación, porque no había un Cohen fijo en el grupo tan limitado que había de gente. Cuando llegó los días de fiesta de Rosh Hashanah, Yom Kippur, entonces el Rabbi encontró un Cohen que él aceptaba venir a rezar en su minyan la tefilá de Musaf de Rosh Hashanah. O sea, Rosh Hashanah, como todos los días de fiesta, como Shabbat también, como Rosh Chodesh, tiene la oración de Shachrit y a continuación la oración de Musaf, que es la oración agregada, que va en recuerdo al Korban, sacrificio que se hacía agregado. Ahora, este hombre llegaba para Rosh Hashanah y por ser Cohen, entonces él lo que pasaba es que él la oración de Shachrit, la oración de la mañana, la hacía en otro lugar y a veces no alcanzaba a llegar a la hora justa. Y al parecer, ¿por qué? Porque tal vez en el lugar donde él rezaba, se alargó mucho la oración y entonces ya en la casa del Rebbe Mibrisk ya tenían que empezar Musaf y el Cohen todavía no había llegado. La gente que estaba ahí en la casa del Rebbe Mibrisk no tenía paciencia para esperar, no querían esperar que venga el Cohen. Y ellos querían ya comenzar la oración de Musaf, a pesar de que el Cohen no estaba. Pero le preguntaban al dueño de casa. El dueño de casa sí querían empezar y él ordenaba esperar un poco. Y cuando vieron que ya esto provocaba una molestia en la gente que estaba en la congregación, entonces el Rebbe de Mibrisk no decía nada, se quedaba callado y todos entendieron que había que esperar, a pesar de que no estaban a gusto esperando, pero había que esperar. Y de pronto llegaba el Cohen y empezaban la oración de Musaf. Cuando terminó la tefilá, el Rab le dijo a todos, a la gente, no eran muchos, que estaban junto a él, y le dijo así: ustedes de acá tienen que aprender mucho de la gente piadosa. ¿Por qué? Porque ellos están dispuestos a esperar, a correr a lugares muy lejanos, inclusive con el frío, con la nieve, con la tormenta, en cualquier condición que exista, y a veces viajar a una distancia, viajar durante meses. ¿Para qué? Para llegar
a su rabino y estar con él y conseguir su bendición. Era costumbre en Europa que en una ciudad determinada había un rebbe en una ciudad y llegaban los piadosos que estudiaban con el rebbe, llegaban de ciudades muy lejanas. ¿Y para qué llegaban? Para compartir las oraciones con el rebbe y recibir una bendición del rebbe, nada más. Y acá en esta casa, que estamos esperando a un Cohen, dice, acá estamos hablando de algo que está escrito en la Torá. Está escrito en la Torá, Besamú Echemi al Bene Israel Beni Abarhem, y voy a poner mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los voy a bendecir. Hashem está diciendo que a través del Cohen, Hashem va a hacer llegar su bendición. No es la bendición del Cohen, sino que el Cohen es el que transmite la bendición de Hashem. A través de él la bendición pasa a la gente. Y esta bendición es mucho más grande, la bendición de los Kohanim, es mucho más grande que la bendición que podía hacer un rebbe. Y esto, por eso, hay que tener paciencia y esperar, aunque sea que esperaron 15, 20 minutos, media hora, no vale la pena esperar esto. Antes los justos iban a buscar la bendición de su rebbe, y no era un Cohen, era el rebbe de ellos. Acá estamos hablando de la bendición de Hashem. Otra cosa que nosotros vemos con Rabbi Shalom, que es el que escribe acá la Gadá, cuenta sobre su cuñado, el Marán Rabbi Shlomo Zalman, Segesel y Brajá, que eran muy amigos los dos eran amigos, pero amigos de alma. Y Rabbi Shalom, él hacía tefilá, la mayoría en sus últimos años, o en casi todos los años, dice aquí, que hacía tefilá batikim. Batikim es una tefilá que se hace con la salida del sol. O sea, es una tefilá que se hace muy temprano. Se empieza la tefilá cuando todavía está oscuro, pero cuando ya despuntó el alba, y en el momento preciso que el sol sale, ahí se dice la midá. Y después de eso estudiaba, tenía un estudio fijo, y esta costumbre la tenía en Shabbat también, y solamente después de eso él hacía kiddush. O sea que para comer él esperaba bastante. Él tenía la tefilá muy temprano, y después, cuando terminaba la tefilá de Shabbat, la oración de Shabbat, él estudiaba, tenía un orden de estudio todos los días, y recién después él hacía kiddush para comer. Una vez, la hija vio que antes del kiddush sobre el vino, él estaba todavía, a ver cómo dice aquí, Pamahat Rata Vito Tijie, Sheod Lifne Shekidesh, antes de bendecir sobre el vino, él todavía estaba envuelto en su talit. Y empezó a ir al Betagneset. ¿Cómo empezó a ir al Betagneset? Se fue al Betagneset cuando ya había estudiado. Y ahora, en vez de hacer kiddush en la casa, se fue, envuelto en el talit, se fue al Betagneset. Y entonces ella sabía que el padre, ya había hecho tefilá. Entonces, ¿para qué va otra vez al Betagneset? Le dijo ella, escuché que en la lectura de la Torá subió a la Torá mi cuñado, Rabbi Shlomo Zalman. ¿Por qué? Porque su casa estaba muy cerca del Betagneset y se ve que él escuchaba desde la casa. Y nosotros bendecimos en el Birkat Kohanim, Asher Kichanu Levarech et Amo Israel Be'avá. El Cohen, Rabbi Shalom Shevadron era Cohen, y él dice, nosotros bendecimos en la Birkat Kohanim, Asher Kichanu, que nos ordenaste bendecir al pueblo de Israel con amor. Y ahora, dice, escucha, hija mía, ¿acaso yo tengo
una persona a la que quiero más que a Rabbi Shlomo Zalman, que a mi cuñado. Por eso yo quiero volver al Bet Knesset para, en la oración de Musaf, bendecir y cumplir lo que es una bendición con amor especial que yo tengo con mi cuñado, que mi cuñado está ahí.